El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos. El porcentaje a nivel mundial es todavía superior, el 45%. Según un estudio que ha analizado casi 1 millón de conversaciones en Internet, la sensación de no darles tiempo de calidad a nuestros hijos, así como la falta de confianza y la ansiedad por volver al trabajo en las etapas más tempranas del bebé, son algunas de las causas. El miedo a que sufran nos lleva a sobreproteger a nuestros hijos y a dejarles sin recursos para madurar. Hoy, en Plaza al Día, Padres Helicóptero, ¿qué son y cómo afecta a nuestros hijos? Saludamos a Eva Millet, es periodista y escritora, autora de libros como Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, donde analiza precisamente la crianza helicóptero. Señora Millet, muy buenas. Buenas. Padres y madres helicóptero o apisonadoras, etcétera, nuevos conceptos, nuevas palabras para describir a los padres de hoy en día. En España, señora Millet, le ponemos etiquetas a todo, pero ¿por qué ese nombre? ¿De dónde viene? Bueno, este nombre tiene su origen en Estados Unidos, que es desde donde se ha importado esta crianza helicóptero, que es una crianza basada en una atención excesiva, incluso yo diría obsesiva, a los hijos. Y básicamente lo que viene a decir es una caricatura de un estilo de padres y madres que están todo el día sobrevolando la vida de sus hijos como si fueran helicópteros. En el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, este concepto se ha sofisticado y ahora también se habla de padres dron, que son esos progenitores que controlan las existencias de su prole mediante toda una serie de artilugios tecnológicos que permiten pues geolocalizarles, espiarles su móvil, ponerles cámaras en las casas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían los síntomas, por llamarlo de alguna manera, de la hiperpaternidad? Bueno, la hiperpaternidad, como te comentaba, es una crianza basada en una atención excesiva. Yo nunca digo que a los hijos no se les ha de atender, por supuesto, pero en la hiperpaternidad, esta atención se convierte en una obsesión. Se trata de no sacarle los ojos, la vista y el control de encima a los hijos. Y con esta constante supervisión paterna o materna, lo que hacemos es coartar una premisa fundamental en la vida y que es una de las bases de la educación, que es la adquisición de la autonomía. La hiperpaternidad no deja que los hijos sean autónomos, que al fin y al cabo es el objetivo de la educación, ¿no? Dar herramientas a nuestros hijos para que sean personas que puedan valerse por ellos mismos. Decía usted que lógicamente no nos vamos a despreocupar o no se van a despreocupar de cuidar a los hijos, pero quizás algún padre o madre que nos esté escuchando piense que hay de malo en querer proteger a nuestros hijos, pero claro, se tiene que tener un punto medio, intermedio, ¿no? Claro. Y sentido común, sobre todo. Absoluto, que es el menos común de los sentidos, como dicen, ¿no? Pero lo que está pasando, otra de las características de la hiperpaternidad es la sobreprotección. Hoy los hijos se han convertido en una especie de seres intocables a los cuales nadie, ni ¿os acordáis antes esos abuelos que se metían un poco en la educación de los hijos, ese maestro que siempre ha respetado y al que se escuchaba antes que a la criatura, ese entrenador de deporte? Hoy nadie puede cuestionar esos niños perfectos y intachables que los padres creen que tienen, ¿no? Y bueno, la sobreprotección se hace con la mejor de las intenciones porque existe mucho miedo a que les pase de todo, aunque yo siempre digo que no hemos vivido en tiempos más seguros que los de ahora, y hace que se confunda la dedicación y la protección en un exceso de celo, ¿no? El otro día yo escribí un tema sobre un estudio científico de una universidad americana que llegaba a la conclusión de que el hecho de que a los niños hoy no se les deje subir a los árboles, agrava esa sensación, o sea, incrementa la sensación de los trastornos de ansiedad,
y de miedo, ¿no? Porque como los padres nunca les dejan que hagan algo que sea mínimamente peligroso, siempre hay esa incertidumbre y esa ansiedad de lo que me puede pasar, ¿no? Entonces, con la mejor de las intenciones, nos estamos cargando la adquisición de la autonomía y también de la valentía. Decía usted y ponía ese ejemplo que me parece extraordinario, el de subirse a un árbol, que nosotros, con nuestra edad ahora, echamos la vista atrás y, lógicamente, nos hemos subido a los árboles y hemos hecho multitud de cosas que quizás ahora a nuestros hijos, como usted dice, no le dejamos hacer. Pero, aparte de esa consecuencia que nos dice, ¿cuáles serían otras de las consecuencias de ser padres helicópteros que van a afectar en el comportamiento de nuestros hijos? Bueno, otra de las consecuencias de esta crianza hiper es que crea una sensación de inseguridad en los hijos, porque una de sus características también es la resolución sistemática de cosas que los hijos podrían resolver por ellos mismos, ¿no? Se nos ha hecho creer que para ser buenos padres hemos de intervenir a la mínima de cambio frente a cualquier incidente o cualquier pequeña tarea. Por ejemplo, hoy cada vez es más normal hacer los deberes con los hijos e incluso hay padres que hacen los deberes por los hijos, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Que sí, hay muy buena fe, ay, mira, te voy a ayudar a hacer los deberes, pero si tú cada día por sistema te pones a su lado diciéndole vamos a hacer los deberes, le estás diciendo sin mí tú no puedes hacer los deberes, o sea, le estás creando inseguridad y le estás creando esta idea de que él solo no puede valerse por sí mismo. Otra característica de la hiperpaternidad es la hiperactividad. Los niños hoy están hiperestimulados, están haciendo constantemente cosas, se están formando sin parar para que no se queden atrás en esta especie de carrera absurda que se han convertido las infancias actuales, ¿no? Y realmente no hay tiempo para aburrirse, para pensar quién soy yo, qué quiero hacer y por qué. Y hay un estrés constatado. Hay también una falta de juego infantil, hay un déficit de juego infantil que está reconocido por diversos organismos internacionales. Los niños en el primer mundo no están jugando y el juego es básico para una buena evolución. Y también hay otra consecuencia seria, que es el estrés familiar. Yo siempre digo que la hiperpaternidad afecta seriamente el bienestar familiar y en especial el bienestar de las madres. Las madres, que aún todavía llevamos el peso de la crianza, cada vez están más estresadas y se sienten además, y eso me parece muy, muy serio, inadecuadas. Sienten que no llegan y que no están haciendo todo lo que deberían hacer para conseguir ese niño perfecto que parece que la sociedad requiera. ¿Este fenómeno es reflejo de la competencia existente entre padres o de su propia autoexigencia como padres y como personas? Es un reflejo de varias cosas, entre ellas la competencia que existe hoy. Vivimos en un mundo hipercapitalista y la competencia es clarísima, ¿no? También es verdad que existe una oferta brutal en el mercado por hacer del niño lo que tú quieras. O sea, hoy no es que haya un cursillo de verano, es que hay 250 opciones para hacer del niño, pues si quiere hacer de explorador, si quiere hacer robótica, si quiere... ¿Cómo? Lo sabes, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, hay ese entorno, ese hipercapitalismo, esa oferta brutal que nos mete en la rueda, ¿no? Y también otra cosa interesante es que se ha profesionalizado la maternidad y la paternidad. A menudo, hoy los hijos se tienen muy tarde, se planifican mucho y tenemos una experiencia laboral detrás. Y muchas veces aplicamos herramientas de nuestro trabajo a la crianza. El hijo, en la hiperpaternidad, de hecho, se ve casi como un producto a construir. Y por eso también está ese rol que yo siempre hablo de los padres manager, ¿no? De esos padres que son casi como, bueno, la madre del artista, pues cada vez tenemos más. La verdad es que es un fenómeno que, como usted dice, está en todas las casas o prácticamente en el 90% de los hogares, pero decía usted que aunque ser hiperpadre tiene algo que ver con el estatus social, ¿se da más en las clases medias altas o no? No tiene nada que ver. Sí, totalmente. Es un fenómeno de clases medias y altas, donde existen más medios, hay más información,
hay más competencia. Las clases más humildes no se pueden permitir pues todo lo que implica esta crianza intensiva y excesiva. También es muy interesante que en los países donde hay más igualdad social hay menos hiperpaternidad, porque hay una cierta seguridad del Estado del bienestar, y los padres, el peso de la crianza no recae tanto como en países como ahora Estados Unidos, que es de donde nace este fenómeno, que es un país muy desigual, muy rico pero también muy pobre, y donde todo cuesta dinero. Entonces los padres están ahí metidos en esa inversión que representa el hijo y que les cuesta muchísimo dinero. ¿Nos podría dar, señora Millet, algunas pistas para encontrar precisamente lo que creo que es más difícil, el equilibrio entre el pasotismo y el hiperpaternalismo? Bueno, está este concepto americano que es el underparenting, que sería como una crianza más moderada, ¿no? Y básicamente sería, en ningún momento sería desatender a los hijos, pero sí que sería confiar en los hijos. Por ejemplo, claro que has de observar a tus hijos y has de estar al tanto, que no sé si has de estar controlando, ¿no? Pero se puede controlar de una forma un poco más discreta. Si tu hijo está en el parque y se cae, pues no te vayas corriendo como Usain Bolt y le ayudes a levantar, sino que espérate unos segundos para que esa criatura haga uno de los actos más importantes de la adquisición de la autonomía, que es: me he caído, pues pongo las manos en el suelo, me ayudo y me levanto yo solo, ¿no? De esa manera se construye también la autoestima. Yo puedo levantarme solo. Yo me he encontrado maestras de parvulario que me dicen que hay niños que llegan al primer curso de parvulario, se caen y no se saben levantar solos porque hasta ese momento papá o mamá Usain Bolt han corrido y les han ayudado, ¿no? Uh-huh. Entonces, este ejemplo de observar sin intervenir a la mínima de cambio se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? Los hijos se pueden equivocar y no pasa nada. Y muchas veces de las equivocaciones aprendes y te recuperas, ¿no? Entonces yo siempre digo, confiar en ellos, dejarlos que se equivoquen, porque se tiene que enseñar en la vida que se puede sobrevivir al fracaso, y también darles muchísimo afecto, por supuesto, pero ponerles límites. Yo en todos estos años que llevo escribiendo sobre crianza, los límites son como la herramienta mágica, bueno, la herramienta fundamental para criar hijos educados, sanos y felices. Cuando dice límites, ¿nos podría poner algún ejemplo? Bueno, pues decir no de vez en cuando y decirles que hay cosas que no se pueden hacer y que hay una hora para irse a dormir, que se tienen que despertar por la mañana, que los límites son esto, es simplemente pues decir no cuando toca, que ya sé que están súper pasados de moda porque ahora cualquier no es un trauma, ¿no? Pero un límite pues es un semáforo en rojo en una calle y te has de parar porque te puedes tú hacer daño o puedes hacer daño al otro. Eva Millet, periodista y escritora, autora de libros como Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar, donde analiza, como estamos escuchando, la crianza helicóptero. Gracias por atendernos. A vosotros, ha sido un placer. Criar y educar nunca ha sido fácil, pero nos ha tocado vivir en una sociedad en la que se nos cuestiona permanentemente y se nos bombardea con mensajes contradictorios que nos hacen perder la seguridad. Queremos hacerlo bien y criar futuros hombres y mujeres fuertes y con valores. Sin embargo, ese afán nos lleva, como nos ha explicado ya Eva Millet, en ocasiones a sobreprotegerles y generamos el efecto contrario. Saludamos a Carmen Martínez, es doctora en Sociología y coordinadora del Máster en Orientación Educativa y Familiar de la Universidad Internacional de La Rioja. Señora Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas. Los que somos padres hoy en día hemos escuchado en más de una ocasión y sobre todo por parte de los abuelos y las abuelas, ¿por qué haces eso así? ¿O por qué le das de comer eso y no lo otro? ¿O no digas tal cosa? Creo que hemos avanzado, señora Martínez, mucho como sociedad en cuanto a la protección de la infancia y en general llevamos una crianza mucho más consciente y respetuosa. Sin embargo, se nos tacha de blandos o de sobreprotectores, es decir, de malcriar. ¿Por qué considera que pasa esto?
Pues la razón reside fundamentalmente en el que ahora todo es cuestionable. Hay un exceso de información, se lanzan mensajes muchas veces que cuestionan incluso a los mismos padres, a las familias sobre si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y eso a los padres al final les está resultando pues muy complicado a la hora de educar, porque piensan que tienen que tener una serie de normas o de instrucciones previas que si no las conocen lo van a hacer mal. Y esto no es así. Aquí habría que cambiar la mentalidad. Quizás habría que tener más en cuenta la idea de que los padres pues naturalmente tienen una inclinación por dar cariño y afecto a sus hijos, o debería ser así, y también de aprender de los éxitos de generaciones previas. Antes mencionaba justamente que antes se daban consejos, se compartían sobre todo pues experiencias previas. El rol en las figuras pues de los abuelos, bisabuelos, es verdad que antes estaba más cercano, incluso pues las mujeres estaban más con las mujeres de la familia y de ahí se extraían pues muchos conocimientos. Hoy en día, eso, pues como vivimos alejados los unos de otros, como comentaba, pues este exceso de información muchas veces hacen que esas transmisiones se pierdan o incluso también se nos vende la idea de autosuficiencia. Y esto también es otro error. Nosotros somos seres sociales por naturaleza y necesitamos de los demás para poder aprender, para poder saber qué es lo que se ha hecho bien, también los errores que se han hecho mal de nuestros antepasados y aprender de ellos. Y en la situación de hoy en día, la sociedad de hoy en día, esto está más limitado. Porque, señora Martínez, ¿qué es lo que más ha cambiado de los padres y madres de hace 40 años a los de ahora? Bueno, ha cambiado mucho el tamaño y composición de las familias. Si bien antes la familia nuclear tenía mayor contacto con la familia extensa, es decir, con abuelos, bisabuelos, tíos, primos, hoy en día con esta sociedad que se ha individualizado mucho, el tamaño de las familias se ha reducido, todos sabemos el gran problema que tiene estos bajos índices de natalidad, pues eso ha supuesto una disgregación familiar. También las condiciones laborales han hecho que pues la gente se fuese de campos a ciudades y se ha perdido muchísima comunicación familiar. Entonces, en ese sentido, esa pérdida de contacto ha supuesto sin duda pues unos nuevos modelos de educar. Luego también está otra cuestión que es muchas veces la falta de confianza. Esta falta de confianza muchas veces se da por falta de comunicación, por lo que comentaba antes acerca de esos mensajes que nos bombardean, de todas esas indicaciones que nos llegan, y a veces pues también hay que saber actuar primero con confianza y luego también con libertad para saber elegir lo que compensa a cada una de las familias. Y también lo que es muy importante, el hecho de saber hacer un propio proyecto familiar que encaje con las perspectivas que tenga esa misma familia. Pero cuando uno está desvinculado de sus orígenes, cuando uno se pierde también en características negativas de la sociedad, esta inmediatez en la que vivimos, este consumismo, pues al final uno acaba por perder el norte si no es capaz de llevar las riendas de su propia vida. Y ahí se pierde muchísima capacidad de elección. Habla usted del concepto de libertad. Precisamente Eva Millet nos hablaba de un fenómeno que se está produciendo cada vez más, que me parecía interesante, y es que hoy en día los niños y niñas, pues a partir de 6, 7, 8 años, no salen de casa sin un dispositivo, sin una geolocalización. Tenemos que saber en cada momento dónde están, qué hacen, con quién van. Eso antes no pasaba. Los niños salían a la calle, jugaban en el parque y bajaban solos. Eso ha cambiado de manera radical. Sí, también es verdad que vivimos en una sociedad impregnada por el miedo. Como decía antes también, el hecho de tener un cambio de vida en el sentido de que pues ya la experiencia de vivir en un barrio se ha perdido mucho, en el sentido de cómo ayudaba ese vecinazgo, por ejemplo,
de cómo esos vecinos, familiares cercanos, pues al final le ayudaban también a esa protección, condiciones de seguridad también de las propias ciudades, pues hace que los padres pues muchas veces vivamos con miedo. ¿Qué sucede? Que ese miedo al final llega a herir también la capacidad de autonomía, porque a uno, en un contexto en el que se percibe esa inseguridad, y además se puede medir también de una manera objetiva cómo ha crecido la criminalidad, por ejemplo, en algunas ciudades, pues eso hace que al final no se le den opciones a los hijos de, pues como comentaba, crecer en autonomía. ¿Qué sucede también? Pues hay otra cuestión que está pasando hoy en día, que para educar en la libertad es necesario educar en la responsabilidad. Entonces, si nosotros ponemos barreras a la hora de dar esa capacidad de decisión a los hijos, de enseñarles los riesgos, porque también se puede hacer, el expresar pues qué problemáticas hay hoy en día, se puede hacer de una manera cercana, que los niños lo entiendan, que no sea muy catastrofista, pero sin sí con crear realismo, ansiedad, pero pero con realismo. Totalmente, efectivamente. Entonces, ese realismo, conocer las consecuencias, también es una cuestión muy importante. Y cuando se priva de eso, pues al final no se sumerge en un ambiente de desconfianza total. Entonces, muchas veces eso que queremos hacer los padres, de ponerles localizador, de saber en todo momento dónde están, pues al final refleja también un miedo social, una desconfianza hacia todo lo que pueda pasar. Desde su punto de vista, ¿cree usted que los padres y madres se deberían dejar llevar más por la intuición, como padre y como madre, como progenitores, y no por lo que nos dice Google, que ya últimamente y hoy en día se recurre a Google para todo? Qué buena pregunta. Pues es que al final Google no es un ser humano y efectivamente los seres humanos tenemos capacidad de crear, tenemos capacidad de razonar, tenemos inteligencia y al final todas estas cuestiones hacen desembocar en eso que también define usted como esa intuición. Pues efectivamente, si a esa intuición le sumamos ese sentimiento de tener la seguridad de que se va a hacer bien, de que se va a educar también y aconsejar a los hijos desde el amor, desde el cariño, desde el conocimiento también de cada uno de ellos. Todas estas cuestiones, y podríamos citar muchas más, pues al final se va desarrollando esa capacidad de intuición, que al final tiene su reflejo en hacer bien las cosas o querer hacer bien las cosas con cierta seguridad de que uno pues va a acertar. Como decía antes, el hecho de que los padres se sientan tan evaluados siempre, muchas veces a ellos mismos también les priva de esa capacidad de decisión, de adelantarse, de actuar, pues de lo que estamos hablando, con esa intuición, de decir, bueno, pues lo voy a hacer bien. Y se necesita ese empujón precisamente de tener esa confianza, justamente de que ellos saben educar. Y van a saber educar cuando quieran buscar lo mejor para sus hijos. Carmen Martínez, doctora en Sociología y coordinadora del Máster en Orientación Educativa y Familiar de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Hablábamos con Eva Millet, la periodista y escritora, de los hiperpadres, aquellos que sobreprotegen a sus hijos para anticiparse a desgracias imaginarias y darles un camino de felicidad sin tropiezos, microgestionando todo lo referente a los hijos, como el colegio, las tareas, los deportes, las reuniones, es decir, padres, que ya hemos explicado, helicóptero, aquellos que en todo momento sobrevuelan alrededor de sus hijos por si acaso, y entre comillas, les pueda pasar algo. Nos decía Millet que una sobreprotección excesiva forma niños incapaces de asumir responsabilidades, niños o niñas inseguros y dependientes. Saludamos a Cristina Gutiérrez Lestón, es investigadora en el campo de las competencias emocionales aplicadas y creadora del método La Granja. Señora Gutiérrez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Podemos decir que por sus instalaciones pasan cada año más de 25.000 niños y jóvenes y también más de 1 millar de familias. Así que
también podemos decir que sus percepciones pueden ser una radiografía bastante certera de las madres, padres e hijos que hay en este siglo XXI. ¿Ha notado un aumento de niños con miedos en los últimos años, sobre todo tras la pandemia? Pues lamentablemente tengo que decirte que sí, un aumento además vertiginoso y preocupante, porque hemos de saber que el miedo es una emoción que paraliza. Además es invasiva, quiero decir con esto que cada vez se va a hacer más grande dentro de ti si no la afrontas. Además es una emoción contagiosa, como todas las emociones, pero como el miedo es la emoción más potente que sentimos los humanos, pues es más contagiosa aún. Y si no, pregúntate, Lucía, o los que nos escucháis, cuántos de tus miedos son heredados de tu madre o de tu padre. Y además el miedo te hace hacer la peor interpretación posible, lo que nos convierte en personas más desconfiadas, más susceptibles, además de, pues eso, de tener también una baja autoestima, porque claro, sentir que no puedes no nos gusta ni nos hace sentir bien. Esta emoción, como te digo, ha aumentado en los niños y las niñas, pero también en los padres, en las madres y en toda la sociedad en general, porque además de trabajar con niños, como decías, también trabajamos con más de 10.000 adultos, incluso de personas de organizaciones que nos vienen a la granja. Así que, ¿qué podemos hacer, no? Pues bueno, para regular el miedo, para que él no te mande a ti, yo creo que primero hemos de ser conscientes, hemos de darnos cuenta cuando lo sentimos. ¿Y cómo? Creo que es bastante fácil. Pregúntate, por ejemplo, o pregúntale a tu hijo o a tu hijo cuando veas que el miedo lo está invadiendo, puedes preguntarle, por ejemplo, ¿pero quién está tomando esta decisión? ¿Tu miedo o tú? Y verás cómo se dará cuenta y reflexionará. O anímalo a que afronte un temor, porque es la única manera, ¿no?, de superar un miedo. Sustituye el no tengas miedo, que no sirve para nada, por ejemplo, ¿sabes? Tu valentía es mucho más grande que tu miedo. O dile un dato científico, que el 87% de los miedos que sientes no van a pasar nunca. Y verás cómo con esto pues se atreverá más, no solo él, sino también nosotros y nosotras. Usted escribió un libro, el título es Crecer con valentía, y reproduzco de forma literal una frase del libro. Usted decía, hay dos tipos de padres, los que quieren tener los mejores hijos del mundo y los que quieren tener los mejores hijos para el mundo. Los primeros necesitarán ansiolíticos, los segundos, valentía. Podemos decir, a raíz, ¿no?, de esta conclusión, que de padres valientes, hijos valientes, y al revés, de padres con miedos, hijos con miedos. Sí, claro, evidentemente podemos decirlo. De hecho, los niños tienen la malísima costumbre de aprender del ejemplo, de nuestro ejemplo, y no tanto de lo que tú le dices que tiene que aprender. Recuerdo el otro día en una conferencia que una mamá me dijo que ella trataba de no expresar ni de enseñar sus miedos a su hija para que no fuera como ella, porque le daba miedo a que fuera como ella, tenía miedo incluso al miedo, ¿no? Así que le dije que, bueno, yo le dije la verdad, es que pierdes el tiempo, porque los humanos aprendemos por osmosis, ¿sí?, desde el ejemplo. La animé a que utilizara todo ese esfuerzo que le supone disimular cada día todos esos miedos que siente, y que utilizara ese esfuerzo para el afrontamiento, ¿sí? Recordemos aquí algo que creo que es muy importante entender sobre las emociones, sobre este mundo emocional que tanto nos invade y que muchas veces son las emociones las que nos mandan a nosotros en vez de nosotros a ellas. Y es que el miedo es bueno, como todas las emociones, porque todas nos ayudan a sobrevivir como especie. El miedo y todas las emociones son adaptativas, nos permiten adaptarnos a lo que nos está sucediendo. Así que la misión del miedo, ¿cuál es? Pues la de apartarnos del peligro real, pero también del peligro imaginario. Y aquí empiezan los problemas, porque como decía hace un momento, el 87% de los miedos que sientes no te van a pasar nunca, pero tú los vas a sufrir igual. Uh-huh. Así que, como decía, también hay emociones que nos acercan al bienestar, por ejemplo, la alegría, el contento, pero otras que nos alejan, ¿no?, como el miedo, la rabia, la tristeza. Pero todas son buenas y además son preconscientes, es decir, pasan antes de la conciencia, lo que significa que ni tú, ni yo, ni nadie podemos evitar sentir miedo, rabia o tristeza. Lo único que podemos hacer es regular, ¿no?, ese miedo, esa rabia o esa tristeza que estamos sintiendo. Así que el miedo es una emoción natural, todos la sentimos, todos sentimos miedo y no pasa nada. El problema viene cuando es el miedo quien te atrapa o manda en ti tomar tus decisiones, porque es cuando entonces sí que dejas de ser tú y te conviertes en él. Estás en sus manos y ahí la parálisis y la desconfianza llega. Ahí es cuando nos acercamos a la cobardía. La cobardía no es no querer afrontar un miedo, es querer afrontar un miedo y no atreverte, ¿sí? Así que ahí es cuando, en octubre, de hecho, publico un nuevo libro con Grijalbo, Libérate del miedo, donde
pues doy muchas herramientas porque realmente estoy abrumada de lo que estoy viendo cada día en los niños y las niñas que nos llegan a la granja. Así que algún truco fácil para afrontar el miedo. Primero, date cuenta cuando viene, y segunda, escucha tu mente cuando te dice, ¿y si el niño suspende? Ay, ¿y si te deja el gas encendido? Ay, ¿y si pierdes el cliente? Y sí, ¿no? Siempre empiezan con y si algo. El y si. Pues cada vez que digas sí, contéstate. ¿Y si no? Y para esta cabeza, este miedo que te dice tantas cosas. La Granja, basado en la educación emocional, con resultados demostrados científicamente, lleva, pues como decimos, muchísimos años trabajando usted en ello. ¿Qué beneficios aporta esa educación emocional a los niños y a los jóvenes? Pues sí, La Granja, estamos también en Barcelona, estamos en Madrid y estamos en Andorra. Lo que aporta básicamente es conciencia, es entender qué siento, y conciencia y regulación para que lo que siento, para ser yo quien lo que gestione lo que siento, y que lo que siento no me gestione a mí. Somos técnicamente un acelerador de competencias emocionales con un método demostrado científicamente, donde hay un cambio significativo entre el antes y el después de su paso por La Granja. Hacemos actividades, emprendemos, por ejemplo, el liderazgo con el caballo, trabajamos en equipo en la piscina con barcas, trabajamos la empatía con los conejos, por ejemplo, o con circuitos como el equilibrio, el circuito de la confianza y la responsabilidad. Trabajamos que se entienda lo que es la cohesión y el trabajo en equipo. Básicamente es desde la experiencia, desde la vivencia, cuando aprendemos y nos convertimos en esa persona que llevamos dentro y que necesita florecer y salir ahí fuera. A través de este podcast estamos queriendo saber, conocer y explicar también a todos los oyentes en qué consiste o qué es ese nuevo concepto o ese síndrome, no sé muy bien cómo determinarlo, cómo llamarlo, de los padres helicópteros. Son esos padres que sobreprotegen a los hijos en demasía, es decir, por todo, ¿no? ¿Qué consejos daría usted como experta en la materia y sobre todo con ese contacto diario que tiene usted tanto con los niños como con los padres? ¿Qué consejos o estrategias daría a los padres y madres para empezar a aplicar esa educación emocional en el ámbito familiar y no convertirse en esos padres helicópteros? A ver, yo trabajo con niños muchísimos, y lo que te puedo decir es que todos los niños hasta ahora que he visto, que son muchos, todos los niños que han estado sobreprotegidos de pequeños, cuando llegan a la adolescencia, a la ESO, por ejemplo, tienen una baja autoestima. Así, si no queremos una baja autoestima, empecemos a pensar qué te pasa a ti, ¿no? Con el miedo a que no pueda. Si tú crees que tu hijo no es capaz, él no será capaz, porque al final pues es lo que verá él reflejado en tu mirada y en tus ojos, ¿sí? Tu hijo a lo mejor crees que no es capaz, pero también empieza a creer que sí, que es capaz, y él verá esa potencialidad. Lo importante, la sobreproteger es educar con miedo, y el miedo es invasivo, nos paraliza, es contagioso, así que es realmente muy peligroso, sobre todo porque dejamos de ser nosotros, ¿sí? Nos diluimos como las pastillas de vitamina C que venden en las farmacias, dejamos de ser nosotros. Así que yo lo que te invito es a preguntarte o a contestarte esa pregunta: ¿qué tipo de padre o madre quieres ser? ¿Quieres ser una mamá o un papá que hay dos tipos de padres, ¿no? Hay los padres que preparan el camino para sus hijos, lo aplanan para que no tengan ninguna dificultad, y luego hay el otro tipo de padre, los padres que preparan al hijo para el camino, sea este como sea. Creamos en nuestros hijos y convertámoslos en sus dignos protectores, porque cada vez que lo sobreprotejo le estoy diciendo, ya lo hago yo porque tú no puedes, y al final el niño se lo acaba creyendo. Una dinámica fácil para la autoestima en casa: cada mañana preguntar, del 1 al 10, ¿cómo estás de autoestima? Si sale cada mañana con un 10 de casa y a la tarde le vuelves a preguntar y vuelve con un 3, pregúntate qué está pasando en el colegio. Pero si cada mañana sale un 4 de casa y llega del cole en un 8, pregúntate qué está pasando en casa. Eso es un ejercicio muy fácil, apenas unos segundos dura, y nos ayuda a anticiparnos y a darnos cuenta cuando pasa algo. Y por último, señora Gutiérrez, ¿algún ejemplo que le haya llamado la atención? Ya sé que son muchos los niños con los que usted ha tenido contacto, pero ¿algún ejemplo de esos niños sobreprotegidos que lo ha visto enseguida usted? Sí. Mire, yo recuerdo a Julia, una niña de 6 años que vino a La Granja a hacer una excursión donde trabajamos autonomía emocional con el colegio, y en verano también, pero vino con el colegio a una excursión de una mañana, y al acabar me dijo: ¡ostras, soy valiente y no lo sabía! Qué importante es saber que eres valiente, ¿sí?
Otra que me dijo, puedo hacer más cosas de las que pensaba. Eso nos da seguridad, nos convierte, como te decía, en nuestros dignos protectores. O Laura, una niña de 8 años que no había salido nunca de campamentos, de convivencias con el colegio. Su profesora de mi reconocimiento a ese trabajo que hacen los profesores, los maestros, los docentes de nuestro país, pues esa niña no había salido nunca a dormir fuera de casa, ni siquiera a casa de la abuela, porque la mamá decía que era muy delicada con la comida y que era muy delicada y que no. Se atrevió a venir a la granja y estuvo 3 días de colonias, de convivencias. El último día vi que salía del bosque y le pregunté, ¿qué haces, Lucía? ¿Dónde vienes? Y dice, nada, he dejado mi miedo en el bosque porque no me lo quiero llevar conmigo. Por supuesto, esos miedos eran la mayoría heredados de su mamá, ¿no? Pero sí que lo que había hecho por la noche con los cuentos que hacemos, un papel mágico que le quitaba sus miedos, lo fue al bosque y bajo un árbol hizo un agujerito. Ella con 2 compañeras cogió todos sus miedos, los enterró allí, lo tapó y salió y me dijo eso, que no quería, que quería coger el autocar dejando sus miedos en el bosque de la granja. Os invito, papás y mamás, a que dejéis vuestros miedos porque se puede, porque si esta niña con 9 años lo hizo, lo podemos hacer todos. Seamos valientes, porque la valentía, recordemos que no es no tener miedo, la valentía es tener miedo y aún así hacerlo. Cristina Gutiérrez Lestón, investigadora en el campo de las competencias emocionales aplicadas y creadora del método La Granja. Gracias por acompañarnos hoy. Un placer. Siempre se ha dicho que los hijos no llegan con un manual de instrucciones y que educar es una carrera de fondo en ocasiones con muchos vaivenes. Las expertas con las que hemos conversado en este podcast coinciden, eso sí, en una misma premisa. El miedo lleva a sobreproteger a los hijos e hijas y eso, en un futuro, les va a perjudicar, los va a convertir en inseguros y con baja autoestima. Por eso, aseguran, es muy importante tener una buena educación emocional en el ámbito familiar. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las diferentes plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.